el texto de Daniel. Daniel es un profeta, ¿verdad?, que vivía la vida normal como usted y yo, pero que las condiciones le hacen que él pueda poner un alto, ¿verdad?, a través de la palabra. Dios le usó, Dios obró por medio de él. Y este día vamos entonces a conocer el tema que tenemos acá, ¿verdad? Como podemos ver, Dios y la salud mental. Ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando en esta mañana. Y, ¿verdad?, el texto es Daniel capítulo 4, versículo 30 al 34, el cual vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estamos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículo 30 en adelante. Dice así la Escritura: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hacemos una breve oración para que Dios guíe, ¿verdad?, esta enseñanza. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos concedes la dicha de volver a estar acá reunidos en esta su iglesia. Bendíganos a todos, que esta enseñanza sea de mucha edificación para el oyente, para aquel que está pendiente de lo que tú, Señor, nos quieres enseñar a tu pueblo, a tus hijos e hijas. Quedamos reunidos en su nombre. Guíanos por medio de tu Espíritu. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En su nombre oramos. Amén y amén. Dios bendiga, hermano. El texto que acabamos de leer, vamos a procurar, hermano, contar con esto, ¿verdad?, que tenemos acá. Cuando nosotros hablamos acerca de la salud mental, es muy importante, ¿verdad?, tener claro el concepto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, ¿verdad?, que es un estado de bienestar en el cual la persona se ve capacitada para poder afrontar los diversos retos que propone la vida, siendo así un individuo que trabaja de forma productiva y hace contribuciones a sus comunidades. Una persona, ¿verdad?, que prácticamente vive una vida no, ¿verdad?, alterada, sino que se acopla a aquellas vidas también a nivel comunitario, a nivel social. Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, también podemos decir que es un estado en el cual la persona puede, número uno, afrontar las tensiones normales de la vida. Todos vamos a tener en cierta medida tensiones, todo ser humano.
Bueno, hasta las otras especies de vida, como los animalitos, los perros, los gatos, también, hermanos, tienen tensiones, ¿verdad? Y también dice el punto 2, trabajar de manera productiva. Hay personas que no pueden trabajar de manera productiva, difícilmente, ¿verdad? Porque algo les ha pasado, algo les ha ocurrido. Y lo otro es realizar una contribución a su comunidad, como bien, ¿verdad?, expresaba el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Implica un equilibrio entre emociones, pensamientos y comportamientos. Prácticamente la persona, ¿verdad?, tiene equilibrada tanto la parte física como psíquica y también, ¿verdad?, externa de la vida, que vive y está pues al unísono, está unida, ¿verdad?, todo lo que es la vida. Entonces, veamos también otro aspecto importante. Tenemos acá, ¿verdad? En esta enseñanza, vamos a procurar, hermanos, analizar dos casos bíblicos donde una persona no puede desenvolverse en el ámbito, ¿verdad?, personal y social. Ya hemos visto en cierta medida uno de esos rasgos que aparecen, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y ya lo vamos a desglosar un poquito más. Pero aparte de eso, vamos a estar hablando acerca de la relación entre el creyente y su fe. O sea, el ser humano y lo que cree acerca de Dios. Si esa creencia o esa fe de Dios le va a ayudar o no le va a ayudar en la vida. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces de eso vamos a estar tratando, ¿verdad? El creyente en comunidad, el ser humano viviendo su experiencia, ¿verdad?, de lo que es la vida y cómo esa misma vida y su, ¿verdad?, relación con ella muchas veces nos va a afectar. Bien. Tenemos acá el primer caso. Vemos cómo Nabucodonosor fue un rey, según lo expresa Daniel en el Antiguo Testamento. Los israelitas, hermanos y hermanas, esto es para hablar un poco del contexto, ¿verdad?, en el que se encuentran. El pueblo de Israel era un pueblo prácticamente insignificante ante los otros pueblos más desarrollados. Habían imperios. Israel era prácticamente una familia nómada, seminómada en el desierto. Ellos prácticamente vivían en el desierto. Andaban de un lugar a otro como errantes en el mundo. Entonces, habían ya civilizaciones muy antiguas, como la egipcia, la babilónica, ¿verdad?, los persas, que llegaron a tener un poder muy grande. Y encontramos también, ¿verdad?, a este gran personaje que todavía los vestigios arqueológicos hablan de la majestuosidad de este personaje, ¿verdad? Todavía la historia universal, hermano, habla asombrosamente, ¿verdad?, de estos personajes. De hecho, se han encontrado también escrituras escritas en piedras, leyes o mandamientos que estos manejaban y también, ¿verdad?, las personas, la sociedad practicaba, porque era una ley. Entonces, Israel anduvo como esclavo, ¿verdad?, en estos pueblos, y conocieron cómo era la vida con ellos ahí, y aprendieron de ellos y construyeron su propio mundo de acuerdo a aquellas vivencias y aquellas experiencias que tuvieron con otras naciones. De hecho, los mandamientos, ¿verdad?, surgen también de todas esas experiencias que Israel tuvo con otros pueblos. La idea de Dios también no está muy alejada de la idea de los dioses que algunos de los sectores sacerdotales egipcios también tenían en ese panteón de dioses, ¿verdad?, que es innumerable. Los israelitas extraen también ciertas figuras, también de los cananeos, entre otros. Bien, pero aquí entonces entramos, ¿verdad?, en que este personaje había escalado
en el ámbito del poder a la cúspide más alta. Este era un personaje grande, majestuoso y poderoso. Entonces, esto lo dice, ¿verdad?, el texto que nosotros hemos leído. Él era el más poderoso. El problema es que tuvo una decaída o recaída. Él cae. O sea, aquella majestuosidad, aquel, ¿verdad?, personaje donde todo mundo lo veía como un semidios, de repente, el hombre cayó en un estado, ¿verdad?, prácticamente que ya no era de utilidad para, ¿verdad?, la comunidad en la que él pertenecía. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. ¿Se da cuenta usted que el ser humano es muy frágil? Nos damos cuenta nosotros que la realidad de la vida puede hundir hasta el más poderoso de los hombres, por muy fuerte que aparente, ¿verdad?, o que tenga esa apariencia de fuerte, poderoso, majestuoso. Todo ser humano está supuesto entonces a sufrir en cierta medida alguna recaída. Todo ser humano estamos supuestos a sufrir. Y eso se da en la vida. Muchas veces uno no se explica por qué razón uno tiene cierto comportamiento, porque desde que estaba en el vientre de su mamá hubo, ¿verdad?, una alteración. Quizás la mamá fue, ¿verdad?, físicamente maltratada o psicológicamente maltratada, y eso lo trasladó, ¿verdad?, al niño. Y cuando uno ya está grande, se comienzan a manifestar ciertas actitudes en la persona, ¿verdad?, particularmente. Entonces tenemos acá a un hombre poderoso que de repente toda aquella vida que tenía, ¿verdad?, la pierde. Dice que su comportamiento era como de un animal montés, ¿verdad?, un animal como una vaca, un buey, un toro, ¿verdad?, que comía pasto y andaba, ¿verdad?, ahí como debajo del cielo, ¿verdad?, y le caía lo que es la lluvia, digamos. Entonces, mire qué interesante, le crecieron las uñas, se comportaba como un animal, una bestia. Su pelo, ¿verdad?, le creció, ya no había algo, ¿verdad?, que él pudiese controlar en sí mismo. Algo le ocurrió a este hombre. Entonces, nos hacíamos la pregunta, ¿por qué cayó el rey? ¿Por qué? Y yo puedo decir, en cierta medida, que habían delirios de grandeza. Eso lo llevó a él a tener, ¿verdad?, un choque, así en su interior, ¿verdad? Algo lo imposibilitó a él, ¿verdad? Ese delirio de grandeza, se creía más que Dios, pues, poderoso, ¿verdad? El profeta, bueno, tuvo sueños antes de esa manifestación, tuvo sueños. Y ninguno de los grandes sabios de Babilonia pudo responderle hasta que se asomó Daniel. Viene Daniel y le dijo, ya sé lo que te va a tocar. Y en lo que él estaba diciendo eso, dice la escritura, ¿verdad?, cae, ¿no?, perdió la razón. Todas estas cositas que nosotros tenemos cerebrales, ¿verdad?, tuvieron como un cortocircuito, se apagó el hombre. Y comenzó a manifestar ya, no como veíamos en el concepto de lo que es, ¿verdad?, este tema particular, sino que ya prácticamente pierde el control de sí mismo y por lo tanto no se vuelve útil a la comunidad. Ya es un personaje que se ha, ¿verdad?, perdido prácticamente. Pero mire qué interesante, fueron 7 años así. La numerología, ¿verdad?, hebrea no necesariamente esté diciendo, ¿verdad?, que fueron años o un tiempo específico, sino una cantidad particular de tiempo. No nos dice, ¿verdad?, que cabal fueron 7 años. La Biblia dice 7 años, pero la numerología hebrea
no necesariamente indica, ¿verdad?, un tiempo cabal, ¿verdad?, sino cierto tiempo. Amén. No sé si estamos bien. Bien. Entonces tenemos aquí hay una relación entre la persona y Dios. ¿Sí? Porque muchas veces la parte de la fe, o sea, lo de Dios, se ha desestimado en gran manera. La relación entre el rey, o sea, un ser humano, el rey no es Dios, por supuesto, y por eso hacemos la distinción, rey y Dios. La relación que debe de existir entre la persona y Dios. O sea, aquel delirio de grandeza que este hombre llegó a tener, quizás, ¿verdad?, se dio cuenta de que no era tanto así. Como por ejemplo, cuando encontramos los relatos de la vida de aquel gran hombre iluminado llamado el Buda. Buda es el iluminado, eso es lo que significa Buda. Pues se cuenta la historia, porque él no escribió nada, escribieron los que fueron practicando, ¿verdad?, sus ejercicios, sus reflexiones, fueron viviendo. Pero él descubrió que el ser humano ardía, va a ser antes. Entonces él descubrió, como ser humano que era, ¿verdad?, descubrió que no podía alcanzar aquel grado, ¿verdad?, de divinidad que muchas de las personas de su tiempo pues configuraban, ¿verdad? Y él era parte de la nobleza, era de las personas más poderosas de su tiempo, Buda, y renuncia a eso y se da cuenta caminando, se encontró, ¿verdad?, con una persona muerta y reflexionó sobre la muerte, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente algo le debe haber ocurrido a este rey que trunca, ¿verdad?, su visión divina de la vida para sí mismo, porque se creía el más poderoso. Pero algo lo hizo tambalear que cae, pierde la razón, ¿verdad?, se desconecta de la vida. Y después, ¿verdad?, tenemos acá un encuentro. El versículo 34 es clave para que nosotros comprendamos cómo, ¿verdad?, el ser humano puede acercarse a Dios y recuperar, ¿verdad?, su vida, porque la ha perdido. Amén. Porque la ha perdido, la vida la ha perdido. Aquí vemos un claro ejemplo. La vida la ha perdido y por lo tanto necesita recuperarla, necesita recuperarse a sí mismo. ¿Y cómo lo va a hacer este hombre? Aquí lo tenemos, versículo 34. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Está conmigo? Amén. Vuelvo a leerlo nuevamente, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Y qué dice después? Y mi razón me fue de vuelta. Mire qué interesante. Y mi razón me fue de vuelta. Alcé mis ojos al cielo tiene algo que ver. No es algo tan literal, hermanos. Es su acercamiento a Dios. ¿Cómo fue su acercamiento a Dios? Pudo haber sido de muchas formas. Posiblemente, ¿verdad?, iba caminando cerca donde alguien estuvo hablando acerca de Dios y se quedó. ¿Sí? Posiblemente. Iba pasando. O de repente alguien lo invitó, ¿verdad?, a que se congregara a un círculo religioso para aprender un poco acerca de Dios. Y cuando él se dio cuenta quién era Dios, se dio cuenta que él no era nada. Así como él pensaba de sí mismo como el más poderoso de todos, se dio cuenta que no era así. Y comenzó entonces a ver de que Dios es más grande y más poderoso que cualquier ser humano. ¿Amén? Y eso comenzó, ¿verdad?, a
a darle una recuperación a él interna. Aquello que lo había dañado, ¿verdad? Que le había hecho de entrada, ¿verdad? Que lo había destrozado, comenzó a decir: es cierto, yo solo soy un hombre, solo soy un ser humano, no soy inmortal. Entonces comienza a recuperarse, ¿verdad?, a sí mismo. Porque ¿qué les pasa a la gente más poderosa? Aquellos que llegan al poder a través de la vía democrática. Que ya después es bien difícil. Hasta los papás tienen que pedir, ¿verdad?, permiso para poder tener una cita con ellos. Entonces, esto que estamos tocando, ¿verdad?, esa razón, ¿verdad?, le fue devuelta. Este hombre se recuperó por su acercamiento a Dios. Entonces la fe tiene mucho que ver con esto, el ser humano y Dios. En esta imagen que tenemos acá, es una pintura que refleja aquella torre de Babel, donde los seres humanos se habían unido para poder alcanzar la cúspide, lo más alto, llegar a convertirse, ¿verdad?, en sus propios ídolos, dioses. Pero sus mentes fueron confundidas. Entonces, lo que estamos tratando de decir con esto, en el caso del rey, primer caso del rey Nabucodonosor, lo que estamos diciendo, que el beneficio que acarrea lo religioso en la vida humana puede ser, ¿verdad?, un beneficio restaurativo, de recuperación de sí mismo. O sea, la religión o la fe no es una cuestión sencilla. La religión o la fe no es, ¿verdad?, una cuestión, ¿verdad?, que muchos críticos fuera de la iglesia dicen que es una forma de explotación, ya sea económica o ideológica. No, la religión o la fe que nosotros tenemos no es una cuestión ideológica, sino que hemos encontrado grandes beneficios dentro, ¿verdad?, del campo, dentro del lugar que Dios, pues, ha querido para toda persona en el mundo. Entonces, lo religioso tiene su gran valor. Y en esta enseñanza estamos aprendiendo cómo aquellos grandes hombres que habían perdido la razón por completo, al acercarse a Dios, comenzaron, ¿verdad?, a tener aquella sanidad interior. Comenzaron a sanarse. No se dice que eso fue inmediatamente, ¿verdad?, así como instantáneamente, ¿no? Sino que fue paulatinamente. La luz, ¿verdad?, cuando nosotros entramos en una habitación, hemos estado en la oscuridad y de repente encienden la luz, uno hasta cierra los ojos porque le lastima el reflejo de la luz. Por eso va uno abriendo los ojos así, ¿verdad?, pausas. Entonces, así mismo es esa revelación que Dios trae al ser humano, y se va recuperando poco a poco hasta que quedan liberados. Hay milagros también, ¿verdad? No podemos nosotros cerrarnos de que Dios opera de una forma para liberar a la persona en sus, ¿verdad?, prácticas de la fe. Porque, por ejemplo, el caso que vamos a ver más adelante de un hombre que estaba perdido también y que se recuperó, ¿verdad? Entonces hay milagros donde el ser humano se recupera de aquella, ¿verdad?, aquel descontrol de sí mismo, como, ¿verdad?, se recupera con el impacto que le ha causado la fe. O sea, le mueve la conciencia, le sacude la conciencia, y este ser humano es restaurado, ¿verdad? Entonces tenemos ya el primer caso, la fe como camino a la sanidad interior.
Entonces, no, eso de orar, dice la gente, ¿qué bueno me va a traer eso andar orando? ¿Ah? Eso de andarse reuniendo ahí ahí con los hermanos, ¿qué de bueno me va a traer eso? Dice la gente. Muchas veces a nosotros, por nuestras propias experiencias de vida, no somos muy sociales. Y solo el hecho de estar en la iglesia ya nos permite a nosotros, ¿verdad?, ir rompiendo con esas ideas. El hecho de saludar al hermano, a la hermana, ¿verdad?, de ver rostros distintos, ya nos da a nosotros la pauta para poder romper esas formas que nos han separado del otro, de la otra persona, ¿verdad? Entonces, mire qué bonito es esto. Una persona que se recuperó totalmente. Pasó 7 años, pasó no sé cuántos años, ¿verdad? ¿Y cuántos testimonios nosotros no hemos escuchado en la vida? De hombres o mujeres, ¿verdad?, que han andado en la calle, hermanos, literalmente. La caída de este hombre fue terrible. Ya no se aseaba a sí mismo, andaba como un animal, ¿verdad? Las uñas le crecieron, 7 años sin cortarse las uñas. El pelo dice que le había crecido bastante. A ver si era lo velludo, ¿verdad? Imagínese usted, un hombre viviendo como un animal, pues, pero se recuperó. Y no se recuperó él solo. ¿Quién le ayudó? Dios. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque vivimos en una sociedad muy religiosa también. Vivimos en una sociedad extremadamente religiosa. Mi abuelita, hermano, se comenzó a congregar en una denominación bien ceñida, decía ella. Porque mientras más ceñida es, decía, es mejor. Permítame que le toque algo. Y mientras más ceñida es mejor, decía. Pero no es tanto así, fíjense. A tal grado, ¿verdad?, que mi abuelita no podía ver un celular. No sé por qué subía los buses. Su camello, su burrito de haber tenido, pero se subía a los buses, eso no lo entiendo yo. O sea, no podía hacer uso de las cuestiones creadas por el hombre porque decían, eso es del hombre. No podían tomar una pastillita porque eso es del hombre. Pero si se subían a los buses que el mismo hombre ha hecho. Y sí, si queremos, ¿verdad?, imitar a Jesús allá desde la época, bueno, entonces hay que estar caminando, ¿verdad? Hay que tener buenos zapatos, ¿verdad? Entonces, y el problema, ¿verdad?, entonces de la fe, como le digo, el caso de mi abuelita, es tan delicado porque hay personas que no permiten, ¿verdad?, una forma distinta de buscar una ayuda. Todo para ellos, ¿verdad?, circula alrededor de aquellos aspectos religiosos en los que ellos están metidos. Entonces, estando allí, podemos encontrar entonces mucha ayuda en Dios, ya que quizás muchos no tienen la oportunidad ni siquiera de hablar sus problemas con otras personas, porque se les prohíbe la fe, entre comillas la fe, ¿verdad? El uso de la fe que las personas tienen se lo adjudican a Dios, más que todo es una creación, ¿verdad?, en el transcurso de la historia por algunos de los líderes que crean los movimientos religiosos, y no es tanto la fe. Entonces tenemos acá cómo este personaje encontró sanidad en el ámbito religioso. Y estaba perdido, andaba en la calle, pero encontró un espacio. Comenzó a conocer de Dios, se fue metiendo poco a poco, y al final
logró salir. Si esta persona pudo salir con la ayuda de Dios, todos nosotros podemos salir también de cualquier conflicto en el que nos encontremos. Todos nosotros. Póngase a pensar esto entonces. Que este hombre vivía como un animal. ¿Ah? ¿Y por qué nosotros llegamos, verdad, y nos frustramos cuando uno dice, es que ¿por qué yo soy así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Verdad? Y nos frenamos nosotros mismos, dejamos de crecer. Nos invalidamos. ¿Quién le ha dado la vida al ser humano? ¿No es Dios? Entonces mire qué interesante, pues encontramos la vida de este personaje. Un personaje que estaba prácticamente en la calle y se recuperó. Y se recuperó este hombre. ¿Qué no puede hacer Dios con otras personas? Pero hay que acercarnos a Dios. Pero hay que buscar de Dios. ¿Por qué es que no superamos muchas cosas en la vida? Una, porque quizás no tomamos en serio a Dios. Este hombre lo tomó en serio. Y era un rey, era un hombre bien poderoso. Pero ya vimos que el poder no necesariamente le da un equilibrio, ¿verdad?, personal de vida. Ser poderoso, tener plata, tener dinero, ser famoso. Hay un montón de gente, ¿verdad?, que vive de tiktokear. ¿Y cómo se estresan cuando no le dan like a las cosas, cuando no le responden? Y ahí están que se están muriendo. Inventan un montón de cosas y hacen cosas, hermanos, que van más allá del origen, ¿verdad?, de lo que los hizo famosos. Hasta la vergüenza pierden. Entonces, acercarse a los caminos de Dios acarrea para el ser humano grandes beneficios, una gran ayuda, porque lo rescata del hoyo, del lodo cenagoso, dice la Escritura. Aquello que a mí me acusa constantemente, Dios entonces le ayuda al ser humano. La fe como camino a la sanidad interior. Vamos a volver a leer el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, ¿qué dice? Me fue de vuelta. O sea, había perdido la chaveta de este hombre. La chaveta, para los hermanos que nos ven por internet, que había perdido, ¿verdad?, su razonamiento. Ya había perdido la coordinación, ¿verdad?, de la realidad. Ya no podía estar bien consigo mismo, ni tampoco en la comunidad, ni con su familia, ¿verdad? Ya no podía ser controlado este hombre. Pues después dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive, dice, para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. O sea, aquí se asentó él y dijo: yo solo soy uno más en la vida. Solo soy uno más en la vida. Ese cambio y esa transformación que le ocurrió a este hombre no fue para quedar igual, ¿verdad?, como anteriormente, porque su vida se volvió otra. Era un hombre que alababa a Dios, que le servía al prójimo, que el poder no lo ocupaba para, ¿verdad?, satisfacer sus lujurias, su visión del mundo, su visión de vida, sino para ayudar a sus súbditos. Era una construcción, ¿verdad?, social muy distinta a la nuestra en nuestros tiempos. Ahí había un rey. Bueno, hay personas que tienen una característica de rey, ¿verdad?, cuando llegan a las presidencias de las repúblicas democráticas. Pero bueno, ojalá que no les pase como Nabucodonosor. El caso 2, el endemoniado gadareno, decía un hermano, ¿verdad?, allá por el pueblito, el endemoniado ganadero, decía. Esto está en Lucas, lo vamos a buscar, Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante.
Evangelio de Lucas nos presenta, ¿verdad?, un caso muy interesante en la vida de Jesús caminando. Aquí su vida se había alterado totalmente, la de aquel pobre hombre. 8:26. Dice así la palabra del Señor, se lo voy a leer. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Fíjese que yo, meditando sobre esto, mire, porque nosotros como seres humanos somos afectados por la realidad que está en nuestro entorno. Y hay quienes, ¿verdad?, nunca pueden salir de ese impacto que le ha causado lo externo en su interior. Nunca, ¿verdad?, han podido, pues, superar esos impactos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, me da a mí, la Biblia, hermano, es un texto vivo. El texto vivo es porque tiene un mensaje para nosotros. Aunque el texto no fue escrito para nosotros, sino para una comunidad específica, ¿verdad?, pero el texto sigue hablándonos. Por eso es palabra viva. Nos sigue hablando con nuestras propias características, por supuesto. Nuestras propias características. Similares a aquella, ¿verdad?, en su momento determinado. Entonces yo pensando, ¿cómo es posible que este hombre haya tenido el cementerio, un lugar, ¿verdad?, donde se van a dejar a las personas que han fallecido, que él lo haya tenido como su refugio? Es muy posible que este hombre haya perdido a un ser querido, muy querido, y que eso nunca lo superó, y siempre se iba allá. No sé si nosotros hemos tenido algunas amistades que les ha ocurrido así, ¿verdad?, que han sido impactados por la muerte de fulano, fulana de tal, que han sido, ¿verdad?, muy apegados a ellos, y solo en el cementerio pasan. Este fue el extremo. Este dijo, ya no quiero yo saber nada de la vida. Yo me voy a ir allá al cementerio, voy a vivir allá. Estoy, hermano, recreando, ¿verdad?, algo que no me dice el texto. Porque le afectó a este hombre, a este personaje, ¿verdad? Estando allá, por supuesto, aislado de la sociedad, su vida se alteró mucho más todavía. La Biblia habla de demonios, pero un demonio puede ser una alteración que nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, hay enojos que uno no puede controlar, esos son demonios. Las cosas psíquicas, las cosas, hermanos, mentales, en aquel tiempo, ¿verdad?, se interpretaban que eran como demonios. No todas, por supuesto, pero es muy importante que nosotros tengamos en mente que hay una alteración aquí, que este hombre ya no podía estar con su familia, ni con sus amigos, ya no podía estar, ¿verdad?, en la sociedad, ni siquiera trabajando, que parte, ¿verdad?, de los requisitos de una salud mental. No podía estar con los compañeros de trabajo sin hacer un desorden. No podía mantenerse con este personaje. Estando, como le digo, aislado, su vida se alteró mucho más todavía. Por eso es que en un momento dice, ¿y tú quién eres? Soy legión, dice, o sea, en mí hay un montón de alteraciones, le está diciendo. Mi vida está muy alterada, no puedo ser sujetado. Dice la Escritura que habían probado con varios métodos, ¿verdad?, para tranquilizarlo. Dice que lo amarraban y él tenía una fuerza descomunal. Imagínese usted este tipo de personas con este tipo de alteraciones también en su vida, en su interior. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué les ocurre a estas personas? ¿Por qué dejan su vida, ¿verdad?, para estar en esas condiciones? Bueno, porque, como les dije en un principio, llega un momento que uno
¿verdad? No deja de ser sacudido en la vida. Algo nos va a ocurrir, o nos ha ocurrido, ¿verdad? Y en ese sentido, son 2 casos nada más que vamos a tocar, ¿verdad? Hay muchos más casos en las Escrituras de personas que han sido, ¿verdad? Sus vidas han sido alteradas. Pero, miren qué interesante, porque este hombre había caído tanto en su vida, porque el texto nos da a entender también que no siempre fue así, que este personaje no siempre fue así. Cuando nosotros tengamos en nuestras casas a personas que de repente, ¿verdad?, su estado anímico cambia, es de prestarle atención, ¿verdad? Es de prestarle atención y ver qué podemos hacer nosotros, cómo podemos ayudar a aquella persona, no confrontarla directamente porque puede afectar más su vida. Quizás nosotros querramos ayudarle, pero quizás no estamos siendo muy efectivos, ¿verdad? Quizás estamos alterando más a la persona. Entonces, mire, puede ser, ¿verdad?, como ya le mencioné, que haya tenido, ¿verdad?, o haya sufrido esta persona la muerte de un ser querido que estaba ya enterrado y él allí vivía también juntamente con aquella persona que había sido enterrada. Ahí vivían los 2 prácticamente. Podemos decir los 2 estaban muertos, ¿sí? Uno biológicamente y el otro psíquicamente. Mire qué interesante, pues. ¿Qué hizo esta persona, verdad, cuando comenzó a conocer acerca de Jesús? Se rindió a él. El mismo efecto, ¿verdad?, que ocurrió allá en el Antiguo Testamento con el rey Nabucodonosor, le ocurrió a esta persona. Su vida comenzó a cambiar. Su vida fue otra. Comenzó a sentarse y a escuchar a Jesús. Primero, ¿verdad?, comenzó a prestarle atención, eso de inclinarse, ¿verdad?, de postrarse ante Jesús. Tiene que comprenderse, ¿verdad?, que este ser humano comenzó a prestarle atención a las palabras y al mensaje de Jesús. Y esto no es una mera cuestión religiosa, de que hoy yo me convierto a Cristo, ¿verdad?, y ya voy a ser un santo o una santa. No, esto es un proceso. Y Dios va a ir obrando en gran manera en el corazón del hombre y de la mujer. Entonces, mire qué importante. Él se postró. ¿Qué significa postrarse? Significa comenzar a prestar atención al mensaje del Evangelio, al mensaje de Cristo. Lo mismo que hizo el otro, que andaba, ¿verdad?, perdido en la vida. Allá en Nabucodonosor, ¿verdad?, era como una bestia. Y mire qué hermoso lo que puede hacer en la vida de cualquier ser humano: la fe. La fe. La fe en malas manos es peligrosa porque puede terminar también empeorando las circunstancias del ser humano. Pero la fe en buenas manos, que evocan, ¿verdad?, una ayuda hacia la sociedad, entonces es liberadora, no es opresora. La fe debería ser liberadora para el ser humano. Debería de recuperar al ser humano. Y esto lo vive cualquier movimiento religioso. Cualquier movimiento religioso. Allá había en Estados Unidos un negrito que después se hizo bien famoso. Este hombre era un criminal, un ladrón, no sé si fue asesino, pero ahí andaba, hermano, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo. Cayó preso varias veces y allá estaba preso el hombre, y allá le llevaron un mensaje. No era el mensaje del cristianismo, era otro mensaje, era otra religión. Y él dijo, miren qué interesante, cómo Dios se ensució en el pecado, dijo, para rescatarme a mí.
Es interesante, ¿verdad? El testimonio de esta persona. Entonces, lo religioso trae mucha bendición en la vida de la persona, ¿verdad? Siempre y cuando esté canalizando esa fe, buscando, ¿verdad?, la ruptura de aquello, ¿verdad?, que a mí me está destruyendo. Se postró, verso 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, significa, ¿verdad?, ya mi vida la concibo de otra manera. Necesito conocer más de Dios. Necesito conocer bien este camino. Es importante el acercamiento a los aspectos de Dios. A los aspectos de Dios. El postrarse no significa que ya estaba definida su vida, pero es el principio. Es el principio. Es como el acto de fe de la oración, ¿verdad? Cuando uno dice, yo le entrego mi vida al Señor, ¿sí? Yo le entrego mi vida a Cristo, dice la gente. ¿Y le da la garantía de que usted ya sabe por solo hacer la oración? No, pero si es el inicio para esa relación con Dios. Puede ser como un inicio. Pero la oración de fe no le garantiza que usted ya sea salvo. Porque hay personas que recitan un montón de textos bíblicos. Bueno, hasta el diablo se lo sabe. Y no así le salió a Jesús, pues. Allá en el desierto, en la tentación. Recitándole un montón de textos bíblicos. Entonces la oración de fe no es garantía de que la persona es salva. Y en este sentido, encontramos a este hombre postrándose. Imagínese usted, una persona que decide seguir a Dios, que decide conocerlo, no significa que todavía esté en el camino de Dios, pero está en ese caminar. Y es importante la búsqueda. Bueno, estos son los dos casos que nosotros tenemos, pero es de hacernos una pregunta con relación, ¿verdad?, a todo esto. Debo reconocer que mi fe en Dios y su palabra me puede rescatar de cualquier alteración que me haya pasado en la vida. ¿Amén, iglesia? Ojo con esto, porque ¿a cuántos de los creyentes a nivel de nuestro territorio, ¿verdad?, salvadoreño, centroamericano, latinoamericano, europeo, asiático, cualquier parte en el mundo, debemos de darnos cuenta, debo de reconocer que Dios y su palabra pueden romper con toda atadura que a mí me imposibilita, ¿verdad?, ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo necesito reconocer que mi fe en Dios y su palabra es poderoso para poder ayudarme, para poder sacarme de las situaciones adversas. Entonces aquello que internamente a mí me está dañando, me está quebrantando mi alma, yo tengo que darme cuenta, así como los ejemplos que hemos sacado, ¿verdad?, que son ejemplos extremos de vidas prácticamente desahuciadas, perdidas, pero que fueron rescatadas con el poder de Dios. Yo tengo que darme cuenta entonces que Dios y su palabra pueden liberarme, pueden ayudarme, pueden rescatarme. No, ¿verdad?, está perdida la vida. No está perdida. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanzas. Amén, iglesia. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Debemos buscar de Dios. Todo ser humano en la vida debe de buscar de Dios. Hemos visto por lo menos dos ejemplos en particular. Cómo Dios, ¿verdad?, se fue manifestando en la vida de estos seres humanos y los liberó. No se puede de otra manera.
No se puede de otra manera. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que romper el confort. Hay que comenzar la búsqueda de Dios. Allá por los años 1600 en Estados Unidos comenzó la famosa fiebre del oro. Y muchos de los europeos comenzaron a migrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Porque allí había oro. Había oportunidad para poder ser otra persona. Y se fueron. Y comenzaron a cavar, ¿verdad?, en aquellos lugares que les parecía que allí había oro. Y sí encontraron oro. Pero le decía yo, la fiebre del oro. La gente salía de sus casas. Se atravesaban el océano. Y llegaban a esos lugares a excavar. Y buscaban. Y parecía de que, ¿verdad?, tantos que habían excavado y no hallaban nada. Algunos se rendían, pero otros seguían cavando hasta que encontraban oro y sus vidas cambiaron. Entonces, debemos buscar de Dios. Toda persona que ignora a Dios en su vida llega a un momento crucial, que es aquel tiempo de muerte, donde piensa y repiensa la vida. Los que siempre se han mofado del Evangelio, de lo religioso y su manifestación, ¿verdad?, de los grupos sociales, aquellos que se han mofado, se ponen en crisis cuando llega, ¿verdad?, el momento de atravesar el umbral entre la vida y la muerte. Comienzan a meditar. No hay que llegar a esos extremos para poder meditar en los beneficios que acarrea, ¿verdad?, el acercamiento o la búsqueda de Dios. Dios, hermano, es muy importante en la vida del ser humano. Y debemos de meditar en aquellas enseñanzas que nos liberan a nosotros. ¿Y cuáles son esas enseñanzas que nos van a ayudar a salir, ¿verdad?, de aquellos conflictos? Bueno, yo tengo que buscarle con fe por medio de la oración. No nos olvidemos de orar. La oración es importante. Me decía un hermano el día de ayer, en la Biblia dice que hay que orar 3 veces al día. En la mañana, al mediodía y en la noche. Nomás, ¿verdad?, despertar al mediodía, ya cuando uno va a dormirse. Pero yo pienso que muchas veces el imponerse, ¿verdad?, ciertos horarios quizás le pueda impedir a uno que cuando uno tenga deseo de orar, quizás en la madrugada, ¿verdad?, uno no lo haga porque ya la norma dice que así, ¿verdad?, 3 veces al día y ya estuvo. No. Si yo puedo orar, ¿verdad?, más de 3 veces, yo lo puedo hacer. Si aquella persona, ¿verdad?, se ha puesto en su corazón orar 3 veces al día, está bien, no hay ningún problema. La cuestión es que hay que buscar a Dios con fe, ¿verdad?, por medio de la oración. Y aquello que nos afecta a nosotros, lo podemos ir venciendo con la ayuda de Dios por medio de la oración. Creer de que Dios es grande y es poderoso para poder liberarme a mí de aquella situación que me agobia, de aquello que me tortura, que no me deja hacer lo que verdaderamente Dios quiere que yo sea en la vida. Entonces la oración es muy importante. Y no hay un lugar específico para orar. Puedo orar en mi casa, recién yo me despierto. Puedo orar en el trabajo, apartarme un ratito, ¿verdad?, en la hora del almuerzo, encerrarme en un espacio, porque muchas veces nos da hasta pena que nos vean orando nuestros compañeros, porque ya saben quizás cómo uno es relajo, ¿verdad? Amén, iglesia. Entonces mejor me aparto yo, ¿verdad?, allá en el baño, me encierro un ratito, y ahí comienzo yo a orar a Dios. O a encerrarse en la oficina, ¿verdad? Buscar un espacio, ¿verdad?, donde yo pueda estar hablando con Dios. Puedo orar, ¿verdad? Yo camino
en mi vehículo, en el autobús. ¿Cuántas personas han hecho oración cuando van manejando? Entonces, ¿cuán importante es la oración? En la búsqueda de la liberación de aquello que a mí me agobia. Es que a mí algo me pasa, dice uno. Busquemos a Dios en oración. Él tiene el poder para romper todo tipo de cadenas que nos esclavizan, hermano. Amén, iglesia. Pero tenemos que creerle a Dios que es poderoso en ayudarnos. El creyente debe de creer. Debe de decirnos algo a estos dos ejemplos de personas que estuvieron prácticamente, hermano, sus vidas destruidas. Nabucodonosor viviendo como una bestia. El otro también como muerto entre los muertos. ¿Cómo es posible que estas personas hayan salido y nosotros no hayamos podido, ¿verdad?, romper con alguna atadura que el enemigo ha puesto en nuestros corazones y que no nos pertenece a nosotros? Amén, iglesia. La oración es importante. Ejercitamos la oración con fe, creyendo de que Dios, ¿verdad?, es poderoso en ayudarnos, porque su misericordia es grande. Clama a mí, dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé. Entonces la oración es importante. No nos olvidemos de la oración. Ay, que yo soy cristiano, ya soy salvo, pero no oro. No, hermano, ¿qué nos pasa? Hay que despertar. Hay que orar. Amén, iglesia. Buscarle con fe por medio de la comunión con la iglesia, no dejando de congregarnos. Porque eso, hermano, nos ayuda a establecer lazos de comunión. Lazos de comunión. Y no es bueno y no es saludable que un creyente, y lo digo con mucha propiedad sobre estos casos, ¿verdad? Procuremos no andar, ¿verdad?, saltando de iglesia en iglesia. Eso no es muy saludable. Amén, iglesia. Hace varios años atrás se acercó una hermana que había estado 4 años antes, ¿verdad?, con nosotros, y de repente desapareció. 4 años después apareció como Gasparín, ¿verdad?, como el fantasma, el fantasma amigable, ¿verdad?, que allá de vez en cuando aparece, ¿verdad? Venía la hermana, 4 años me había perdido, hermano, me dice. Y yo como que no me acordaba mucho de ella. ¿No se acuerda de mí? Me dice, soy fulana. Ah, hermana. Y que se había, que me estoy congregando en otra iglesia. Ah, qué bien. ¿Y qué le puedo servir? Le dije, es que mire, se murió mi papá y quiero que vaya a predicar usted, me dijo. Y me puse en mis adentro. Y que no estaba ella en otra iglesia. Y que no, el pastor de otra iglesia. No, ella va a dejar su tiempo, pues. Amén. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué pasa aquí? Pero como yo no soy malo, ¿verdad?, no sé si esa será una de mis debilidades, ¿verdad? Soy muy sensible, ¿verdad?, al dolor del otro. Y bueno, dije, no tengo problema. Bueno, llegué, hasta llevamos el teclado, ¿verdad? Llevamos un hermano que nos ayudara a tocar ahí, cantamos y predicamos, y la que ya nos volvió a asomar a la iglesia después. Pues no es bueno que el ser humano ande saltando, ¿verdad?, de iglesia en iglesia. ¿Y quién anda buscando iglesia perfecta si no lo hay? Me voy de esta iglesia porque este pastor mucho grita. Este pastor habla hablando, ¿verdad?, de que ayudar a la gente. No, yo me voy a otro donde no haya tanta exigencia. Nosotros no exigimos así, ¿verdad? Es un decir nada más. Pero, ¿verdad?, no es muy saludable. Mire qué bonito es cuando uno se identifica como familia. Porque hay lazos que nos unen, pues. Los que no tienen mi número de teléfono, pídamelo hoy. Y llámeme si en algún momento usted tiene conflictos en su casa. Somos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Hay que darle valor a esa expresión también, hermanos. Y es que en la liberación del ser humano nos necesitamos.
Miren los momentos más difíciles, qué bonito que uno lo acompañe. Nos necesitamos como congregación, como hermanos y hermanas. Entonces, la expresión que dice acá, ¿verdad? Buscarle con fe por medio de la comunión con la iglesia. Bueno, hasta Carl Jung, un psicólogo, ¿verdad?, de renombre, después de Sigmund Freud, aunque algunos, ¿verdad?, analistas han hablado de que fue mejor él, ¿verdad?, porque aquel había estudiado filosofía y Sigmund Freud no, pero los dos tienen sus cualidades, ¿verdad?, en la enseñanza, ¿verdad?, que compartieron. Decía él, ¿verdad?, porque influyó en cierta medida en los alcohólicos anónimos. Estamos hablando de Carl Jung. Y decía él, después de los 12 pasos, imagínense, una persona con una visión clínica, ¿verdad?, una ciencia de la psicología, como la ciencia de la psicología, recomendó a las personas que han padecido, ¿verdad?, de ciertas complicaciones como la bebida alcohólica, les recomendó que buscaran de Dios, porque no hay chance, ¿verdad?, por otro lado. Siempre va a caer. Nosotros necesitamos estar ocupados, necesitamos que nuestra mente, ¿verdad?, esté unida a aquel grupo religioso. Amén, iglesia. Nos necesitamos como iglesia, como verdaderos hermanos y hermanas. Entonces, ya el tiempo nos está adelantando. Buscar con fe por medio del servicio a la comunidad. Necesitamos servirle a Dios. ¿Y cómo le servimos a la comunidad? Aquí podemos servirle a Dios. Aquí podemos, ¿verdad?, prestar nuestros servicios a Dios. Podemos, ¿verdad?, venir temprano, a ver qué podemos colaborar acá en la iglesia. Si se necesita pintar algo, necesita decorar algo, pues nosotros necesitamos estar al servicio de la comunidad. Pero nosotros como iglesia también incentivamos, porque esto ayuda, hermanos y hermanas. Todos nosotros, como les digo, ¿verdad?, en cierta medida hemos tenido problemas y que hemos tenido algunos desequilibrios en el interior de nuestro ser. Y todo esto se vence cuando nosotros servimos también a la comunidad. Cuando le servimos a la comunidad. Cuando le ayudamos a los niños de la calle. Cuando le damos un platito de comida al sufrido, ¿verdad?, cuando le ayudamos al chero que no está, que está sin trabajo y tiene la responsabilidad de llevar alimento a la casa. Y nosotros, ¿verdad?, intercedemos y le decimos, jefe, no hay chance para fulano y tal. Es bueno, lo recomiendo. Y ya viene aquel, fíjate que el jefe dice que sí, que llegué, que le llevé el ridículo, que el currículum, lleváselo. ¿Por qué? Porque estamos en ese contacto y queremos servir, no solo en la iglesia. La mayoría de los religiosos, ¿verdad?, que predican en los medios, ¿qué es lo que tratan de hacer? Reducir su servicio solamente, ¿verdad?, allí a la iglesia, el reino de Dios, allí, ¿verdad?, en la iglesia. No, tenemos que abrirnos al mundo. Allá, ¿verdad?, donde nosotros, ¿verdad?, convivimos naturalmente con los demás. Allí hay que servirle a Dios también. No solo en la iglesia o con la iglesia, sino también allá en el mundo. El mundo también es la iglesia de Dios, es el mundo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura. Entonces tenemos, para poder tener una salud mental, esa relación con Dios, debemos de integrarnos verdaderamente a una comunidad. No dejar de orar, hermano. No dejar de congregarnos, ¿verdad? No dejar de colaborar, de servir a Dios en la vida, no solo con la iglesia, sino en la vida. Abrir las escrituras, ¿verdad?, leer un pasaje bíblico, darle seguimiento y seguir leyendo, ¿verdad? Me terminé de leer la Biblia, hermano. Vuélvala a leer porque mire, va a encontrar maravillosas cosas ahí. Lo que no pude encontrar cuando iba leyendo de corrido,
ahí lo va a disfrutar cuando comience. Y esto no lo había visto así, de seguro. Aquí Dios me está hablando, dice uno. O cuando llego, ¿verdad?, a la iglesia. No, hombre, Dios me habló hoy, dice uno. ¿Ah? Animémonos, pues. Entrémosle a esto de la fe. Y de verdad, pues. De corazón. Con amor. Y veremos cómo Dios comienza a hacer una obra redentora en nosotros. Miren, hermano, ni cuenta nos vamos a dar cuando Dios nos va dando ese equilibrio en la vida. Y a uno se siente bien delante de Dios, delante de mi gente, mi familia. Amén, iglesia. Acerquémonos a Él con confianza, con fe y de corazón. Y recomendemos también a otros que se acerquen con fe a las distintas iglesias que nosotros pensemos que ahí sí les van a enseñar. Y si esta iglesia puede ser de mucha bendición, véngase también. Recomiéndalo para que vengamos a conocer un poquitito más de Dios. No es un Dios que se queda con los brazos cruzados, sino que le ayuda a la persona a liberarse. Bueno, nos quedamos hasta acá. El que tenga oídos por el que oiga. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor. Porque hasta aquí ha sido bueno. Bendiga a cada uno de mis hermanos presentes y también los ausentes. Bendiga también a aquellos que nos están viendo por los medios sociales. Que tú los bendigas. Que este mensaje ha sido mucha bendición para sus vidas. Y queremos hacer una oración, ¿verdad?, acoplándonos a este tema de una salud mental, para que Dios comience a hacer una obra redentora en nuestro interior. Si hay algún hermano o hermana que ha tenido problemas, ¿verdad?, que ha tenido un desequilibrio en su vida y ha visto las cosas difíciles, hoy es el momento. Y dile: Señor, que hoy al rato vengo caminando de tu mano y confío en ti, que eres grande y poderoso en ayudarme. Así que ayúdame, Señor. La vida no es fácil, no es sencilla. 2 testimonios hemos visto de las Escrituras, casos extremos. Señor, quizás nuestros casos no sean similares, pero nosotros vivimos bastante difíciles. Por favor, lleva esa paz en mi corazón y obre de tal manera que podamos encontrar esas soluciones, mi Dios. Rompe esas cadenas. Ayúdame a liberarme. Dame esa libertad, mi Dios. No puede ser que el enemigo no gane esta batalla, porque no hay nadie más poderoso que tú, Rey de reyes y Señor de señores. Así que en tu nombre, Señor, en tu nombre encomendamos todo nuestro ser y confiamos que tú nos vas a dar la liberación plena, mi Dios. Porque tú eres grande y poderoso. Si tú hiciste el universo, tú hiciste este mundo, los árboles, al ser humano, ¿qué no está a tu alcance, Dios? No somos cualquier cosa delante de ti. Somos tus hijos e hijas. Oye esta oración y haga esa obra sobre mis hermanos y hermanas. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, mi Dios, en tu nombre, con
comenzamos a ver la vida de forma distinta. Nos aferramos a ti como el único que brinde esa luz. Así que bendíganos, mi Señor. Aparta todo estorbo el enemigo. Todo aquello, Señor, que nos está confundiendo, apártalo del camino. Y que mi fe, Señor, se eleve más. Que mi fe crezca. Y que comience a creerte de que eres poderoso para ayudar a mis hijos, para ayudar a mi pareja, para ayudarme en el trabajo, para ayudarme en los estudios, para ayudarme, Señor, en todo y en todo, Señor. No medias, sino en todo. Así que mi vida, Señor, esté en tus manos. Se le dedicamos. Bendiga esta iglesia. Bendiga a los hermanos y hermanas que nos ven por otros medios. Que tu gracia, Señor, se extienda y esté obrando. Y que haya una salud interna, Señor, en nuestra vida. Que haya un equilibrio en nuestra mente y nuestro corazón. Todo esto, mi Dios, te lo entregamos en tus manos. Porque tú eres el Rey de ayer, de hoy y de siempre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso, Señor.